Aquí vamos a entender desde el nacimiento cómo el Eterno predestina. No es el hombre que llama, es el Eterno que predestina. Entonces, vamos a ver, el nombre en hebreo es Moshe. También se le reconoce como Mashá, que significa la expresión sacar fuera, pero también significa uno sacado de las aguas. Entonces, algo muy tremendo que aquí vamos a ver es que sus pilares fueron fundamentados desde la niñez, desde el vientre de su madre. Aquí vamos a ahorita mirar las letras hebreas que tienen la componencia del nombre de Moshe, porque el padre de la predestinación escoge a alguien y cuáles son esas letras. Él tiene la letra Shin, la letra Men, espera que que me faltaba una, Shin, perdóname, Hei, Shin y Men. Unificando todas, significa lo siguiente su nombre: será aliento de vida por medio del fuego del Rúa y traerá las aguas, que es la revelación de la Torá. Eso significa el nombre Moshe. Vuelvo y se lo digo: será aliento de vida por medio del fuego del Rúa y traerá las aguas, que es la revelación de la Torá. Eso significa unificando las letras de Moshe. Entonces vemos que no es cualquier nombre, ¿no? Traerá vida por medio del Rúa y traerá la dirección de la Torá. Tenía una designación divina poderosa, no tenía cualquier designación, sino una designación maravillosa. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 1, versículo del 6 hasta el 12. Yo se lo voy a leer en la traducción israelita nazarena. De pronto usted va a encontrar diferencias, pero aquí vamos a ir analizando. Dice: José murió, así como todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas eran ¿qué? Todos quiero que vayamos leyendo para que participemos en la lectura. Eran fecundos y se multiplicaron y aumentaron muy grandemente, de modo que la tierra estaba lleno de ellos. ¿De quién? De los Bené de Israel, de los hijos de Israel. Se levantó un nuevo rey en Misrayim, en el cual no conocía a José. Y dijo su pueblo: miren, pueblo israelita, es demasiado numeroso para nosotros. Subraya esa palabra, porque ahí vamos a entender más adelante la revelación del por qué esa estrategia de guerra contra lo que va a venir, y esto va a acontecer en el segundo verso. Actuamos astutamente con ellos para que no se aumenten. De otra manera, si ocurriera una guerra, podría aliarse con nuestros enemigos para pelear contra nosotros e irse del país. O sea que empezó a haber un complot para querer destruir a los Bené de Israel. Así que pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos. No sé en su traducción qué dice. ¿También? Comisarios de atributos, capataces malvados. Ok. Dice: así que se pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos con trabajo forzoso, e edificaron ciudades de guarnición para el paró. Aquí dice la expresión hebreo paró, ahí dice faraón, ¿cierto? Pitón y Ramsés. Pero mientras más oprimían, más aumentaban y se esparcían, de modo que los mistras, no sé cómo dice su expresión, los egipcios, aquí le dice en hebreo mistras, pero ahí dice usted los egipcios, llegaron a temer a los israelitas, y los egipcios impusieron sobre los israelitas las diversas labores que los obligaban a realizar despiadadamente. Subraya la palabra despiadadamente. Les hacían la vida amarga con trabajos duros, con lodo y ladrillo y con toda clase de tareas en el campo. El rey de Misrayim, o sea, el faraón, les habló a las
Ahí que dice, en el suyo dice parteras, ¿sí? Y la otra expresión al lado, hebreas. Aquí le dice a las comadronas hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puá. En hebreo esos son los nombres originales, pero en el tuyo ¿qué dice? Sifra, Sifra y Puá. En el original es Sifra y la otra Puá. ¿Ya? Diciendo, cuando atiendan a las mujeres hebreas, miren en el banco del parto, si es un hijo, mantenerlo, y si es una hija, acá dice mátelo, perdón. Si es un varón, mátelo, y si es una hija, déjela viva. Las parteras, por respecto a Elohim, no hicieron lo que el rey de Misrayim les había dicho, dejaban vivir los varoncitos. Así que el rey de Misrayim convocó a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto dejando vivir los niños? Las parteras le dijeron a Paró, es que las mujeres hebreas no son como las mujeres de Egipto, son vigorosas. Antes que la partera llegue donde ellas, ya ellas han dado a luz. Y Elohim trató bien a las parteras y el pueblo se multiplicaba y aumentaba. ¿Cómo? De gran manera. Y como las parteras respetaban, ¿a quién respetaban? Subrayan respetaban a quién. A Elohim. ¿Al rey, al faraón o a Elohim? A Elohim. Ok, respetaban a Elohim, él le levantó familias. Entonces el Paró le ordenó a todo su pueblo diciendo, a todo niño que nazca, arrójenlo al río, pero dejen vivir a todas las niñas. Vamos a ver que ahorita estudiando la genealogía de Moisés, mirando desde donde nace un llamado, desde el vientre. El llamado no viene después, sino el llamado viene desde el vientre de la madre. Entonces, aquí entendemos que el contexto era un tiempo de persecución, un tiempo de muerte, y vamos a ver mucho del proceso de Moisés, es el mismo proceso de Yeshua, casi tal cual. Entonces miramos que es un tiempo que se levanta un sistema para matar los varones, porque de dónde viene la simiente, el esperma del varón. Entonces miramos que cuando Yeshua nace, se levanta Herodes y también da un decreto de muerte. Entonces Moisés nace en medio de un tiempo de decreto de muerte. Entonces la pregunta es, ¿cómo dos padres que conocen Torah van a traer hijos en un tiempo de muerte? ¿Traería consecuencias? Claro que sí. ¿Traería coherencia? Claro que no. Pero ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo, cuando una familia, un siervo es ungido por Dios, no es lo que el hombre ve, sino lo que el Eterno le ordena. ¿Las parteras eran ungidas, puestas por Yahweh? Sí, porque ellas no se dejaron atemorizar, ellas pudieron perder la vida, porque era un decreto del faraón. Pero ellas, aunque era en contra de su propia vida, decidieron obedecer al Padre. Por eso el Padre esta mañana exhortaba tan duro frente a su vida emocional de la incredulidad, porque si usted es una persona emocionalista, no va a poder obedecer los asuntos de su Padre, porque habrán cosas que para muchos son locura. Porque en este momento hubiera dicho, Moisés venía de padres levitas, de la tribu de Leví, y uno dice, ¿cómo alguien va a traer hijos a este tiempo? Y así va a pasar con nosotros y con su generación. ¿Cómo van a traer hijos para que vengan tantas persecuciones y lo que va a pasar a la tierra? Y vemos que la multiplicación no es que se convertían, sino que nacían, siendo Benei de Israel. ¿Cómo se van a multiplicar los rediles? Con los niños que van a nacer. ¿Tienen que haber parteras? Sí, y van a haber parteras, porque cuando venga la persecución, cuando ya los niños no nazcan con libertad, sino con el sistema, que cuando nazcan en los hospitales
van a decir, tiene que colocarle un chip a su hijo para saber cuál es el número de matrícula de su hijo. Entonces ya no se van a poner tener los hijos en un hospital, porque ese va a ser parte de la marca de la bestia de los últimos tiempos. Y entonces, ¿a dónde tendrán que nacer los niños? En las casas. ¿Todo volverá a ser como el inicio? Sí. Y entonces ya no se podrá hacer como ahorita, que uno va al hospital, que tiene su hijo y que no pasa nada. No, después sí va a haber persecución, porque va a pasar lo de la vacuna, y entonces el hijo que no se deje marcar, entonces no va a poder comprar, no va a poder vivir, y va a tener que ser quitada la vida. Entonces, para que no es que no perdamos la emoción de ser mamá, no, porque esto ministró mucho mi vida y le va a ministrar su vida como me la ministró a mí. Un hijo en el tiempo final va a ser esperanza. Los hijos de esta casa van a ser esperanza. Escríbanlo bien grande. ¿Por qué? Porque no van a ser marcados para la bestia, sino marcados para salvación. Entonces, el esperma, porque usted está viendo la magnitud de homosexualismo y lesbianismo que se ha venido multiplicando impresionantemente. Me daba tristeza ver un video, hago un paréntesis en medio de esto, pero es lo que estamos viendo y lo que vamos a tener que enfrentar. Una mamá tuvo su niño, después que lo tienes, dice, quiero ser hombre, se manda a quitar los senos, se manda a tatuar toda la cara y se manda a desfigurar las orejas, y él sale grabando al niño y le dice, ¿a ti te afecta que yo me quite los senos? Que yo sea hombre después de que sea mujer. Y el niño le dice, no, porque sigue siendo mi mamá. Y es un monstruo completo. Y uno dice, ¿cómo van a ser la mente de un niño viendo un monstruo como mamá? ¿A qué nos vamos a tener que enfrentar? Porque ya lo normal no vamos a hacer nosotros vamos a hacer lo anormal para las generaciones. Lo normal será lo malo y nosotros seremos lo anormal. Nuestros hijos serán anormales en donde quiera que estemos. Entonces miraba otro caso de una mujer que tuvo su hijo muy joven y también dijo, quiero ser lesbiana. Y le decía al hijo, lo entrevistaba y le decía, ¿usted le afecta que yo tenga pareja mujer? Y el niño le decía, no, porque yo te amo y eres mi mamá. Y yo amo a mi otra mamá. ¿Usted qué cree que va a pasar en la mente de esos niños? La depravación va a ser cada día peor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Multiplicarnos. Sí, tengo que multiplicarnos, porque vamos a tener que tener hijos para contrarrestar la maldad. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Amén. Es una orden de Dios y no es una emoción. Es un mensaje que para mí fue una confrontación primero. Porque nuestros hijos, primero, si nosotros tenemos memoria, resistimos en el tiempo de la persecución de la pandemia. ¿Usted qué cree que el Padre permitió a nivel del mundo? Saber quién iba a resistir. Es más, científicamente hicieron un balance, que los que no se vacunaron son los que van a salvar las vidas de los últimos tiempos. Amén. Amén. La sangre, porque van a contrarrestar y van a dar vida a muchos. Eso científicamente fue una aprobación para que los que no se vacunaran fueran la resistencia para darle vida en los últimos tiempos a muchos. Entonces, ¿usted qué cree que cuando usted ya vean que las generaciones benditas, apartadas y consagradas salgan del vientre hijos benditos de Bené de Israel, que no van a ser marcados por la bestia? Porque es que usted mira hoy en día, ya hay mucha cantidad de gente marcada. ¿Cómo es la estrategia de la marca de la bestia? Por los tatuajes. Usted mira, en la mayoría están como bestias animales marcadas. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Pues porque ¿por dónde va a venir la marca de la bestia? Por tatuajes, por chips, por muchas cosas. Entonces,
Al mirar el padre, ¿qué va a hacer? Va a empezar a sellar, como lo que está haciendo en esta casa. Por eso usted le pregunta a la humanidad, ¿es normal llegar virgen al matrimonio? No, eso no existe, eso es locura, eso es mentira. Muchos de mi familia dicen que eso es mentira. Y yo digo, sí, en mi quejilá sí hay gente virgen que se casa virgen. Dice, no le creemos, digo, no me interesa. Pero acá, en esta casa, se acontece ese milagro. Porque desde niño se le marca la formación, la identidad y la santidad. Y eso es resistencia a las tinieblas. Entonces, ¿qué hizo los padres de Moisés? Resistieron al sistema. ¿Qué tiene que hacer usted? Hacer resistir al sistema que se va a tener que enfrentar la humanidad. Entonces vemos acá que cuando en el tiempo ya venía la profecía que iba a haber un tiempo de sequía, ¿se acuerdan cuando José? Entonces tuvieron que dispersarse por causa de la hambruna, emigrar a Egipto. Y entonces, ¿qué había? Carencia de alimento, había esclavitud, había destrucción, había desgracia. Y entonces aquí se levantó un faraón, y la palabra faraón significa perra, que significa gran casa. También significa Babé Ali, que significa puerta alta o puerta del eminente. Actualmente se le conoce también como Imperio Otomano. Actualmente. En arameo, perdóname, significa Babé Ali, puerta alta o puerta del eminente, actualmente llamado o sultán o imperio otomano. ¿Sí? Si miramos, ellos tienen mucho dinero, demasiado dinero. Y si miramos desde atrás, algo que ellos han tenido es poder económico. Oro, lo que usted quiera. Si usted mira las ostensidades de ellos, son impresionantes. Carros de oro, baños de oro. Eso, por dicho, ellos tienen poder económico de una manera sobrenatural. ¿Qué significa esto? Que en los últimos tiempos vamos a ver cómo se va a levantar un sistema como el de ellos para oprimir nuevamente a los Bené de Israel. Entonces vamos a mirar aquí un momentico la genealogía de Moisés en Éxodo capítulo 2, versículo 1. Un varón de familia de Leví fue y tomó por una mujer a una hija de Leví, y la concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era, yo quiero que subraye la expresión, ahorita vamos a entender qué significa ahí hermoso. Hermoso, y que le tuvo escondido durante 3 meses. Ahorita vamos a ver la expresión hermoso, a qué se refería espiritualmente y proféticamente. ¿Cómo miramos que viene de padres de la tribu de Leví? En Berechí capítulo 46 versículo 11 dice: los hijos de Leví, Gersón, Queá y Merarí. Ahí dice específicamente de dónde venían sus padres. ¿De la tribu de qué? De Leví. Éxodo 6:18 dice: y los hijos de Queá, Amram, Gistar, Hebrón y Uziel, y el lapso de la vida de Kefa fue de 133 años. Jocabel era hija de ¿qué? De Leví. En donde lo encontramos Números 26:59. Ahí miramos la genealogía, que este siervo venía de la tribu de Leví. O sea que ellos conocían la Torá y los mandamientos. O sea que su padre Amram y su madre Jocabel eran de la tribu de Leví. O sea que los dos venían consagrados, tenían claro la Torá, los principios, y venían listos, preparados para lo que viniera para su generación. O sea que los padres ahorita no pueden perder tiempo en tonterías de enseñarle a sus hijos cosas que no los vayan a fortalecer para los últimos tiempos. Ya no es tiempo de papá de que usted esté preocupado en cosas efímeras, porque si usted no se prepara bien y no prepara bien a su hijo va a perecer.
sus nietos van a perecer. Ya no es tiempo de jugar a que vamos a formar a nuestros hijos a la escuelita dominical, que vayan allá y que miren a ver los pastores y miren a ver los maestros que van a hacer. Olvídese de eso. Si usted no paga el precio, si sus hijos no están bien cimentados, sus hijos van a perecer por causa de usted no preparar bien sus hijos. Entonces aquí vemos que cuando nace Moisés, más o menos el pueblo lleva 64 años de esclavitud aproximadamente, o sea que venía en un tiempo de decadencia, y se levanta un tiempo más duro, político y religioso, para destruir a los Benei de Israel. Entonces, vamos a ver cómo Satanás desde el vientre, desde que usted y yo éramos niños, ha querido destruir nuestro propósito. Por eso todo lo que se vive, dile al que está a tu lado, no es en vano, y todo lo que pasa desde el vientre hasta el día de hoy es parte de la formación de un llamado. A veces pensamos que algunos vivimos cosas, situaciones, circunstancias porque fuimos de malas y porque nos tocó la vida así. No. Entonces Moisés nació en el mejor momento. ¿Qué padre hubiera querido o qué madre hubiera querido parir cuando van a matar a su hijo? Ninguna. Era que tuviera que esconder su hijo y que tuviera que vivir persecución. ¿A usted le pusieron un revólver para que sus hijos nacieran? Ah, bueno. Y a veces las mamás tienen todo y lloran. Tienen todas las comodidades para venir hijos al mundo y todavía tienen una mentalidad que todavía hay que romper. Entonces, aquí vemos que Satanás siempre quiere destruir la esperanza de los Benei de Israel, no de la religión. Porque Satanás no ataca a la religión, ataca a los Benei de Israel, tengamos claro esto. Porque la religión ya existe, al diablo no, dice Satanás, no ataca a Satanás, porque pues atacar un sistema político religioso es parte de la bestia de los últimos tiempos. Él va a atacar, por eso es que uno dice, ¿por qué ataca tanto a los Benei de Israel? ¿Por qué la ira? ¿Por qué tanta soberbia del enemigo contra los verdaderos escogidos? ¿Por qué no ataca a los falsos? ¿Por qué no ataca a las religiones? Porque Padre no tiene asunto con religiones, tiene asunto con Benei de Israel. Por eso es muy fácil que crezcan las iglesias que no tienen pacto, que no tienen mandamientos, que no tienen obediencia, porque al diablo no le interesa acabar esas congregaciones, hermano. A él le interesa antes que se multipliquen. Si usted va a Mira, Avivamiento, va a Mira Piraquive, impresionante esos lugares, cómo se multiplican, hermano. Y tienen plata y tienen templos ostentosos impresionantemente. Y nosotros, ¿por qué somos tan atacados? ¿Por qué nos aborrecen? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no es tan fácil? Porque no nos hemos entendido quiénes somos y para dónde vamos. Pereceremos la resistencia de los últimos tiempos para que Yeshua HaMashiach vuelva. Porque si nosotros, Efraín no se levanta, Yeshua HaMashiach no va a volver. Porque Él no viene por iglesias, viene por los Benei de Israel, hermano, entiéndalo. Por eso el que está a tu lado, madura ya y entiende quién eres, qué identidad debes tener, porque el Padre no va a volver si Efraín no se restaura. Él no viene por cristianismo, Él no viene por eso, hermano. Él viene por los Benei de Israel. Por eso nosotros, no es tan fácil levantar esto, y no va a ser tan fácil abrir lugares, y no va a ser tan fácil que los lugares lleguen. Porque si usted abre una iglesia cristiana, cualquiera llega. Pero dígale al Padre, trae los Benei de Israel y va a ser una guerra. Porque los demonios saben dónde hay salvación. Y ahorita vamos a entender quiénes somos y quiénes seremos. ¿Usted lo anhela? Entonces, aquí vemos que cuando dice acá que la expresión hermoso no es hermoso, en hebreo es quitó. O kafayot, ¿qué significa? Era bueno. Entonces uno dice,
Quitó. Entonces cuando lo vio, dijo acá, la que concibió y dijo a luz un hijo, viéndola, dijo que era Quitó, que le tuvo escondido 3 meses. ¿Cómo el padre vio que Moisés era Quitó? Porque el padre no vio la belleza física. Cuando vio a Noé, ¿usted se acuerda que él dice que la hermosura de él resplandecía? Era Quitó. O sea, cuando nació ungido. Significa eso. Que era tanta la presencia de Yahweh sobre él que resplandecía de una manera sobrenatural. ¿Usted sabe que un hijo le diga al padre, nace ungido? Mi hermano, eso es un privilegio. Porque el padre lo ungió, le dijo, Quitó, ya eres predestinado, eres apartado totalmente, sellado por el Ruach. O sea, de una manera sobrenatural. Noé y Moisés tuvieron esta característica. Y Yeshua. 3. Moisés, Noé y Yeshua. Entonces, el resplandor no era que guapo y qué ojos, no. La hermosura era la santidad tan pura de Yahweh sobre ese bebé. O sea que cuando nació era tanta santidad, a pesar de que venía de padres consagrados, pero él hablaba de un resplandor mayor, aunque sus mismos padres. Tener hijos así es un privilegio, hermano. Vale la pena pagar el precio. ¿Qué significa Quitó? Significa favorecido por Yahweh. O sea que cuando el padre, cuando alumbró a esta sierva, le dijo, Quitó, eres favorecido por Yahweh. ¿Ya estaba todo predestinado para él? Claro. ¿Ya está todo predestinado para tus hijos? ¿Para tus nietos? Para los niños que no han nacido de la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, ya está. Si esto, mujer, niña, joven, no te da la fe para casarte y tener hijos y tener un llamado, yo te aseguro que entonces nada te va a mover. Esto te va a dar la fe. Y los que me escuchan les va a dar la fe para donde los envíe el Eterno, el país, el lugar, la situación no nos debe acobardar, porque ya el Padre tiene una predestinación como Moisés. Hechos 7:20 dice acá, en este tiempo nació Moshe y era sumamente, Quitó, dice, quiero que lo lea algunos si me lo ayuda a buscar en su traducción, pero en esta se lo voy a leer en hebreo. En este tiempo nació Moshe, era sumamente Quitó, lo criaron durante 3 meses en la casa de su padre. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. ¿Qué dice en su traducción, en otra traducción? Hechos 7:20. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moshe y fue escogido por Elohim y fue criado 3 meses en casa de su padre. ¿Cuánto tiempo Dios se lo permitió tener a su madre? 3 meses. Mire, esta mujer me le quitó el sombrero. Yo digo, tener su bebé 3 meses y el padre decirle, lo tienes que entregar para mi llamado. Y las mujeres que lloran cuando tienen 18 sus bebés y se tienen que ir. Ay, ¿por qué me lo quita, pastora, que se va de 18 su bebé porque tiene un llamado? Y todavía llorando, y ella tuvo 3 meses. 3 meses solamente le dio el Eterno para cuidarlo y decirle, toca que lo entregues. Entonces aquí vemos que el Espíritu de Dios predestina y hay cosas que nosotros humanamente no vamos a entender. Entonces, ¿qué hizo acá? ¿Por qué el río Nilo? Porque cuando decía el faraón que matara a los niños y lo tiraran al río Nilo, ¿qué significaba eso? Resulta que cada año ocurría algo alrededor del río Nilo, y es que venía el crecimiento de las aguas y se multiplicaban los cultivos. Entonces, ¿qué hacían el faraón o la cultura egipcia? Ellos adoraban a Dios Hapi, se llama así, Hapi, que es como Moloch, y como el dios Moloch, pero el verdadero nombre es Hapi. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Mataban los niños y los tiraban la sangre al río Nilo. Y ellos decían que ese Dios Hapi les traía la cosecha cada año. Hasta la actualidad es así.
Usted va a la India y hay un río que uno dice, Padre eterno, yo no sé cómo pueden hacer eso. Todos los muertos los meten a ese río. Y la gente va y se baña y dice que cada vez que se meten a esa agua salen sagrados. Y usted mira, toman agua, ese río huele, me imagino, si el río Bogotá huele hediondo, yo no me imagino ese río. Y ellos dicen que su Dios es ese río que les da vida y alimento. Y hay gente que se consagra solo para cuidar ese río. Viven 100 años, hay unos que tienen 100 años sentados ahí. La gente va y les lleva comida y los alimenta. Ni se bañan ni nada. Solo consagrados para ese río. ¿Se imagina el olor de ese río? Todos los muertos los entierran ahí. Y la gente va y se baña y dice que es sagrada esa agua y eso es lo que les da prosperidad. Pero usted mira la India y hay una miseria impresionante. Entonces, acá pasaba lo mismo, decía que ellos esperaban anualmente y le llamaban el tiempo de la vida y la fertilidad. Pero ahora este Dios, cuando usted mira las imágenes, es mitad hombre y mitad mujer. Tengo una pequeña consulta con Sí. respecto pues, a este tiempo. En ese tiempo echaban los niños al río. Ahorita. Este tiempo es que el aborto. Sí, ya voy. Sí, señor. Dos cosas. Va más allá. Entonces, usted mira la imagen, no sé si ustedes han mirado esa imagen, que es mitad mujer y mitad hombre, Sí. siempre así. ¿Sí lo han mirado? Este es el Dios Hapi. ¿Sí? Por eso todos se vestían de esa misma manera, andaban medio desnudos y los hombres se dejaban crecer los senos, como los pechos, y mitad hombre y mitad mujer, y se maquillaban como casi mujeres. Ustedes saben que eso es de la cultura sumeria, que lo trajeron los híbridos, que les dio esa deidad para que lo adoraran. Ustedes saben que Satanás siempre ha querido su centro de adoración. Entonces miramos acá que adoraban a este Dios, la riqueza, las tierras y los hijos. Entonces miramos que no les estaba funcionando su tal Dios Hapi, porque los hijos, las mujeres no estaban quedando embarazadas. Por eso, ¿quiénes se estaban multiplicando? Las mujeres hebreas, las Benei de Israel. Entonces, ¿qué pasó? Se llenó de celo. Dijo, no dejemos que ellas se multipliquen. Ahora, si miramos el sistema moló actualmente es el aborto y lo que le llamamos mi cuerpo y mi deseo es mío. Yo hago con mi útero lo que quiera. Lo que es ese sistema verde que se ha levantado, político y social, de las mujeres que van y aún hace blasfemia contra la Biblia, es una cosa aberrante, porque ellas hacen del cuerpo sobre la Biblia, y ellas dicen que odian a Dios por haber hecho un útero y haber hecho unos ovarios, y vomitan la Biblia. Si usted no ha visto esas campañas que ellas hacen, es impresionante, hermano. Es súper doloroso, es aberrante. Ellas se hacen del cuerpo sobre la Biblia, vomitan sobre la Biblia, se quitan la camisa, muestran los senos y dicen, odiamos a Dios porque nos hizo senos, odiamos a Dios porque nos hizo útero, odiamos a Dios porque nos hizo este cuerpo. Y ustedes van a ver lo que es todas esas mujeres que salen con las cintas verdes, que es a nivel del mundo, porque ahorita es a nivel del mundo que hay ese sistema, y ellas dicen que no van a tener hijos. Entonces se quitan el útero, muchas se mandan a operar, quitar el útero, quitar los genitales, quitarse los senos para ir en contra del Eterno. Entonces ese es el Dios Moloch. Si miramos el aborto ahora, que ya cada día se va a incrementar de una manera tremenda por esas leyes, entonces estamos viendo el mismo tiempo. Y si miramos ahora, la fertilidad in vitro es otro demonio que se ha incrementado, porque usted ya mira los videos tremendamente como los homosexuales tienen hijos, alquilan vientres, porque ya hay mujeres que les pagan millones de millones. ¿Sabe cuánto vale un esperma de otro país para tener el hijo que quieren las lesbianas? 30 millones de pesos en Colombia. En el otro país. Que venga de otro país. Aquí en Colombia es gratuito. Hay lugares donde ya
el hombre le pagan por el esperma. Pero usted mira, el otro día escuchaba, que yo creo que todo el mundo ha escuchado a esa mujer, Epa Colombia, que yo creo que ustedes la conocen. Ella dijo, voy a pagar 30 millones porque voy a ser mamá. Quiero un hombre de ojos azules, atleta. Ya está creando lo que se le llama el transhumanismo. Entonces ya hay esa genética que le dice, bueno, usted quiere un hombre ruso, quiere que su hijo sea inteligente, quiere que su hijo, sí, entonces le organizan los ADNs, los estudian, se lo meten al óvulo y nace un hijo casi perfecto, soñado. ¿Usted quién cree que contra qué nos vamos a enfrentar? Entonces, a mí me hicieron ofertas cualquier cantidad de veces cuando iba a sus consultas. ¿Por qué no te haces un in vitro? Y yo le dije, porque jamás desafiaré a mi padre. Si el padre me da un hijo, es un hijo puesto por Yahweh, pero yo no voy a desafiar la ley de mi padre. Entonces, ¿Satanás qué va a querer? Traer hijos puestos por Satanás. Entonces, si miramos en este tiempo, ¿a qué nos estamos enfrentando? A la ciencia, a las leyes, a que las niñas ya no quieren ser niñas, ni los niños quieren ser niños. ¿Usted no ha visto que ya hay países que no les colocan ni ella ni él? Ello o ella. Ella. Y cuando él quiera decidir su sexo, se colocará su nombre. ¿Usted no ha visto los nombres que los famosos le están colocando a los hijos? Maluma, todos esos, ella. Y cuando quiera, él se pondrá su nombre. Entonces, si estamos mirando, la bestia está tomando impresionantemente poder. Entonces, prácticamente si miramos a este tiempo, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hacían acá? Sacrificaban a los niños al río Hapi para traer destrucción. Acá dice que lo ocultaron aquí en el versículo 3, dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, porque acuérdense que si lo encontraban, ¿qué le iban a hacer? Lo iban a matar. Tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto de brea y colocó en ella al niño y lo puso con un carrizal en la orilla ¿de dónde? Del río. Vamos a ver que esto es profético. El acesa significa en hebreo teba, y es lo mismo que el arca, hermano. Teba, el arca de Yahweh, el arca de Noé, perdón, fue como calafeteada también, con brea. ¿Qué significa eso? Cubierto, por dentro y por fuera. ¿Qué significa esto? Una sombra profética, Yeshua. ¿Quién es el que cubre nuestros pecados? Yeshua. Sacrificio vivo. Eso no es cualquier cosa, hermano. Entonces estaba diciendo, yo voy a cubrir a mi Benei de Israel. Eso significa, cuando la madre estaba haciendo eso, estaba haciendo un acto profético, y el padre le estaba diciendo, yo voy a cubrir a mi siervo Moisés. Porque si hubiera pasado por el río Nilo sin esa cobertura, ¿qué hubiera pasado? Se muere, se ahoga. El arca, ¿qué hubiera pasado si no va cubierta? No solamente con la presión del agua tan impresionante que había. ¿Qué pasó con lo que vimos hace poquito, si vieron esa noticia de esos ricos que murieron abajo? Con una tecnología impresionante y murieron. ¿Se murieron? No. ¿Se explotó? La presión. Esa arca no iba cubierta. El padre no le dio la orden a Moisés que la calafeteara porque sí. Estaba haciendo algo espiritual. Le estaba diciendo, por dentro y por fuera voy a cubrir para el último tiempo a mis escogidos. ¿Qué significa esto? Que el padre va a cubrir, va a calafetear los lugares que van a ser como arcas. Nosotros no vamos a abrir comunidades quejiladas, sino arcas para los últimos tiempos. Cada persona que es enviada, ¿qué va a hacer? Va a ser enviada como abrir un arca para que entre lo que el Eterno permita y alcance a recoger para el juicio final.
O sea que los siervos que van a ser formados verdaderos, tremendo hermano, porque el desafío es impresionante. La tarea de su pastor y mía es formar verdaderos hombres de siervos para los últimos tiempos y ser enviados para lugares que no sabemos hasta dónde el Eterno lo vaya a permitir, para que haya una esperanza contra esperanza para recoger la última cosecha. ¿Va a ser cualquier llamado, hermano? Entonces aquí miramos, ¿dónde miramos esto? En Bereshit capítulo 6, versículo 14, ¿qué le dijo? Hazte un arca de madera cuadrada, harás el arca con compartimientos y la cubrirás ¿con qué? Con brea por dentro y por fuera. ¿Qué le estaba diciendo? Esto es un pacto que tú estás haciendo, Noé, de cubrir, porque será lo que va a sellar ese lugar para que nada le entre por dentro y por fuera. Espiritualmente representa que nosotros los lugares donde vamos a abrir van a ser sellados de tal manera para que nada entre a destruir lo que el Padre va a preservar para los últimos tiempos. Serán lugares de refugio tanto físicos como espirituales. Amén. ¿Usted lo cree? Sí. Para sus nietos, para sus bisnietos y para sus hijos. Por eso, hermano, en este momento nosotros estamos abriendo brecha. Y la tarea es abrir brecha. En algún momento esto me quebrantó mucho, porque la última visión que yo tuve, nunca la voy a olvidar, que el Padre me daba una caja grandísima, grandísima. Creo que algunos se la han compartido. Tiene 3 partes la visión. Pero la parte que no olvido, me dijo: hija, yo te voy a dar esto por tu fidelidad. Y era una caja tan inmensa, pero me decía: pero no la puedes pagar tú. ¿Por qué? ¿Qué significa? Yo no había entendido esa revelación hasta que estudié esto realmente. Porque eran 2 hermanos que estaban en guerra, que era mi esposo y William, y ellos se perdonaban. Y entonces me decía el Padre, eso era lo que tenía detenido el llamado, la división del pueblo. Pero eso lo voy a acabar. Ya no habrá división, serán uno solo. Después de eso me entregaba la caja, que representa el llamado mayor. Porque nosotros, con mi esposo, no podemos pagar eso. Porque no está a nuestro alcance, está al alcance de Yahweh. Me lo dijo esta semana, me entregó la revelación. Y venía mi suegra y nos entregaba una olla con una cantidad de arroz impresionante, y mi esposo comía y ese arroz se multiplicaba de una manera impresionante. Quiere decir que es la multiplicación de la gente que va a llegar, que va a ser saciada de la Torá que el Eterno nos entrega. Esa fue la última visión que yo tuve, pero la caja no la podía comprender. Pensaba que era un regalo terrenal, pero cuando esto significa cobertura espiritual tan fuerte para los lugares donde el Eterno va a enviar a sus siervos, y ese precio ni siquiera está a nuestro alcance. Es el arca, las arcas que el Eterno nos va a entregar para enviar gente a lugares donde van a ser cubiertos. Eso fue lo que el Eterno me reveló esta semana. Y la multiplicación la vamos a ver de una manera que nosotros todavía nuestra mente no tiene la lógica humana. ¿Ya? Ahí le entrego esa perla. Entonces, ¿qué hizo Dios a través de esto? Preservó un siervo para el futuro de Bené de Israel. Entonces acá dice, en el versículo 4, Éxodo 4, dice, una hermana suya, ¿cuál era esa hermana? Miriam. Se puso de lejos para ver lo que acontecería. La hija de Faraón, y esto va a ser tremendo, hermano. La hija de Faraón descendió a lavarse al río. Pasándose sus doncellas por la ribera del río, vio una arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los hijos de los hebreos es este. Pero vamos a ver ante el Padre que todo hay una predestinación. Veamos Santiago capítulo 1, versículo
11 y 12, dice: porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia aparece, así también se marchita el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá corona del don que ha prometido a aquellos que aman. Entonces, ¿qué va a hacer el Eterno? ¿Prueba la fe de tu ministerio, de tus hijos? Sí. Entonces, el Padre permite situaciones, pruebas, para ver dónde está tu confianza. ¿Usted cree que para la madre no era probado por el fuego el entregar a su hijo a los 3 meses? Hermano, fue probada de una manera impresionante. Pero ella sabía que Yahweh iba a estar con su hijo. Cuando Dios te demande salir, cuando Dios te demande soltar, dile al que está a tu lado: obedece, porque Yahweh ya tiene un plan perfecto. Porque vamos a ver un tiempo que, y lo hemos visto hasta el día de hoy, el Eterno, este es el inicio de lo que viene, ya lo está anunciando, que se tendrán que ir, que se tienen que preparar, que el Padre los va a enviar a otras tierras, que el Padre los va a dispersar. Ya no seremos los pequeños Belén de Israel, sino nos vamos a multiplicar. Pero para multiplicar hay que enviar. Entonces, nosotros simplemente somos la escuela. Ustedes están pasando por una escuela ahorita de preparación, pero se llegará el día y la hora de soltarlos, porque ya el Eterno nos habló con su pastor. Y ustedes son privilegiados de ser parte de esa promesa para los últimos tiempos. Sus hijos son privilegiados. Los niños de esta casa son privilegiados, porque son esos Noé y esos Moisés que ustedes, los maestros de esta casa, van a formar para los últimos tiempos, para resistir lo que viene a la tierra. ¿Usted no se siente privilegiado? Amén. Usted está formando los verdaderos Bené de Israel, las Bené de Israel, que van a guardar y preservar la Torá, la presencia. Eso es sobrenatural. Espíritu Santo, ministrales. Recibe, maestro, que el Padre te está entregando el mejor legado. Formarlos, Moisés, hermanos. En este momento el Espíritu Santo le está hablando su vida, le está revelando que no se sienta que ese ministerio es cualquiera, hermano. Es el mejor ministerio que el Padre te puede confiar. Porque en este momento, si Dios no hubiera levantado esas parteras que cuidaran a Moisés, no hubiera habido un Salvador. Cuando usted esté en clase, usted cambie su mentalidad que está jugando. No, estoy guardando los Bené de Israel para los últimos tiempos, Padre. Los jóvenes, estoy guardando la generación para los últimos tiempos. Usted ya no puede pensar que esto es un juego, esto es una advertencia. Entonces el llamado, aquí vemos algo tremendo, que el Padre prueba a los padres de Moisés, qué tan fieles iban a pasar. Y aquí se cumple esta profecía. Definitivamente Moisés aquí ya empieza a ser probado, hermano, porque de una vez enviado al agua. ¿Qué significa eso? Isaías 43:2-5. Cuando pases por las aguas, ¿a quién le estaba cumpliendo esta profecía a Moisés? Yo estaré contigo. Y si pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, y él vio a pasar por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy el Santo de Israel, el Salvador tuyo. A Egipto he dado por tu rescate. ¿Está cumpliendo esa profecía, eh? A Egipto he dado por tu rescate. ¿Quién lo acogió? Una egipcia. Y vamos a entender que ella tenía sangre de Abraham. Ahorita lo vamos a ver en la genealogía. A Egipto he dado tu rescate, y a Etiopía se va por ti. Porque a mis ojos, ¿se cumple esto? Fuiste de gran estima, Boquerto. Muy bueno. Fuiste honorable y te amé, y te daré pues hombres por ti,
naciones por tu vida, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y el occidente te recogeré. ¿Se cumple esta profecía de Moisés? Totalmente. Entonces, hermano, ¿por qué es tan débil? Llorón, llorona. Si te está formando Yahweh para su llamado, no te acobardes en el mejor momento, porque cuando más viene un ministerio poderoso es cuando más se necesita asegurarse si estás apto para el reino y para ser enviado. Es que no solo te prueba por ti, te prueba por los que van a recogerse a través de tu vida. La prueba tuya, hermano, no es por ti. Sácate el egocéntrico. Es por las almas que Dios va a traer a través de tus hijos, de tus nietos. Y estás pagando un precio por eso. Yo lo entendí para mi generación. Amén. Hermano, el precio que pagas no es nada comparado a lo que el Eterno te va a entregar. Porque cuando tú veas tus hijos a futuro, donde quiera que el padre esté, recogiendo ovejas para el Rey de Reyes, tú vas a llorar y si yo sí era pobre, llorar por nada. Mire mi hijo predicando en las naciones de la tierra. Mire mis nietos, mire mis hijos, son predestinados para recoger el Rey de Israel. Y entonces usted ya no va a llorar por bobadas, sino va a llorar y decirle gracias, Padre, porque pagué el precio para que se cumpliera lo que tú predestinaste para mis hijos. ¿Usted cree que la mamá de Moisés no lloró? Lloró, pero lloró creyendo que había una esperanza, que entregaba a su hijo para un tremendo ministerio, hermano. Por eso tu ministerio, hermano, no es solo tuyo, tus nietos, tus hijos, tu futuro, los nietos de los nietos, lo que vio el Rude. Entonces, cada vez que tú estés en el desierto, no te deprimas, no te quieras echar a morir. Dile, Padre, si este es el precio que tengo que pagar para que otros vivan, recíbelo con amor. Porque unos tenemos que llorar para que otros rían. Y tú tendrás que llorar para que otros rían. Y tú tendrás que vivir cosas que no son aceptables humanamente, pero si no las aceptas no va a pasar nada, ni en ti, ni en tu generación, ni en ninguno. Tú quieres llamado, tú quieres cambiar la historia, tú quieres ser alguien diferente, paga el precio y no llores más por lo terrenal, llora por lo del reino de Adonai. Moisés, hermano, los papás, yo no creo que un niño, una mamá que ame a su hijo lo tenga que amamantar y despecharlo a los 3 meses, hermano, es que son 3 meses. Y esto es tremendo. Entonces aquí se cumple esta profecía. Y mire lo que significa también cubrir el arca. Cafer, cubrir, significaba expiación. ¿Qué acto significa expiación? Muerte y vida. Cuando estaba haciendo la mamá de Moisés, porque ella fue la que hizo esto, y cuando Noé estaba haciendo esto, estaba haciendo una expiación para ver un rescate. Porque la palabra calafetear significa cafer, que significa cubrir por causa del pecado. Estaba haciendo algo profético. Entonces, tiene que haber muerte para haber vida, hermano. Entonces, aquí ella estaba haciendo un tiempo de expiación. Miremos aquí más adelante. El arca de Moisés fue cubierta de vida. Así serán muchos lugares que se van a abrir para los últimos tiempos, van a dar vida. En Ezequiel 36 se va a cumplir esta profecía. Entonces en las naciones que quedaron a ti, sabrán que yo, Yahweh, he reconstruido las ruinas, he plantado las tierras desoladas, yo, Yahweh, he hablado y lo haré. Yahweh Elohim dice a los demás, yo dejaré la casa de Israel, oraré a mi Padre, yo hacer cosas por ellos, aumentarán sus números, partos, bebés, nacidos de las Benei de Israel. Tener hijos ahorita es por llamato. Los niños que van a ser para predestinación de los últimos, ¿qué? Tiempos. Dice acá,
aumentaré sus números, hombres como ovejas. Vuelve y nos recuerda la profecía. Como rebaños de mis ovejas Kadoshim, como rebaños de ovejas de Jerusalén, en los últimos tiempos designados, en este grado serán ciudades arruinadas llenas de rebaños de gente. Entonces ellos sabrán que yo soy Yahweh. Entonces, ¿qué va a hacer el Eterno? Va a empezar a formar Bene Israel para ser enviados a esos lugares de ruinas, de miseria, donde hay juicio, donde hay muerte, para dar ¿qué? Vida. ¿A través de quiénes? ¿De la religión o de los Bene Israel? Cada vez que nazca un niño de nuestra casa, es una luz de vida. Cuando usted esté embarazada, usted le tiene que decir gracias, porque estoy dando vida contra la muerte, que son las tinieblas que hay en la tierra. Por eso, hijos de Yahweh, usted no piense en qué ha de comer su hijo y qué ha de vestir, porque aquí ahorita vamos a mirar que el Padre ya tiene eso, sino que cumpla su misión en la tierra. Entonces acá dice que la hija de Paró se fue y fue la que lo adoptó. ¿Ella qué hizo en ese momento cuando lo cogió? Una adopción. Pero mire tan tremendo esto. Versículo 6. Y cuando abrió vio al niño, he aquí el niño lloraba diciendo, ten compasión de él. Usted sabe por qué ella tenía esa expresión si venía una hija de Faraón, ahorita lo vamos a entender. De los niños de los hebreos a este, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza. ¿A qué nodriza iba a llamar? Mire el padre tan tremendo, hermanos. De las hebreas para que te cría este niño. El padre ya tenía compasión de Moisés, la misma madre iba a volver otra vez a sus brazos. Entonces dice acá, y la hija de Faraón respondió, dijo, ven. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de Faraón lleva este niño y críamelo, y yo te pagaré. Subraye eso para usted y para sus hijos. Y la mujer tomó el niño y lo crió. O sea, que fuera que se lo devolvió a la mamá, le pagaron. O sea que por el acto de obediencia que ella hizo, el padre le dio el doble. Le devolvió a su hijo y le dio dinero, del que supuestamente el sistema iba a matar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago la voluntad del Padre, cuando yo entro en la voluntad del Padre, el Padre se encargará de mi necesidad. Solo dice el pastor, aleluya. 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 Así será. Si mis hijos, si yo hago la voluntad de mi Padre se encargará de mi necesidad y de la necesidad de tus hijos y de tus nietos. Donde quiera que estés, en el lugar donde el Padre te envíe. Ay, que es que allá es el lugar más difícil. Aquí no estaba en el lugar más difícil, lo peor. Estaba en la casa del enemigo. ¿Y el padre qué hace? Por la fidelidad de sus dos padres, dice, lo voy a cuidar, le voy a pagar, antes más, a usted que le paguen por amamantar. Ah, bueno, ¿será el Padre maravilloso? El Padre va a hacer cosas por ti y por tus hijos. Si tú crees la gloria de Adonai, créelo. A donde quiera que vayas, el Padre va a estar contigo por tu fidelidad, por tu obediencia. Por eso no pienses qué va a pasar. Ya rompe ese chip, rompe esos miedos, rompe eso ya, suelta esa iniquidad e incredulidad. Porque el Padre no va a enviar a alguien si no va a estar con él. ¿Lo crees o no? De qué ha de vivir, de qué ha de comer, no te preocupes, porque el Padre tendrá control de eso. Y es una profecía, si usted la toma hoy para su vida, escríbala, fecha 24 de julio del 2023. A pesar de lo que venga a la tierra, si yo soy fiel, mi esposo, la generación, mi ministerio y mi vida, el Padre tendrá control. De nada debo temer. Porque el Padre estará donde tú vayas. Por si usted tenía miedo de irse, o cuando le toque irse.
¿De qué debe temer? Dígale que está a tu lado, ¿de qué debes temer? Si Yahweh va a estar ahí. ¿En una montaña? Sí. ¿En otro país? Sí. ¿En el campo? ¿En la ciudad? Donde quiera que estés. Hermano, esto va a ser una realidad. Porque el Eterno acá nos demuestra que fuera que saca a su hijo del sistema, lo lleva al enemigo, se lo devuelve a su madre, y antes la hija del faraón le dice, yo te voy a pagar por eso. Miremos esto tan tremendo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el Padre cuida a los escogidos. Él no miente y Él cuida a aquellos que son predestinados. Entonces, aquí vemos que más adelante, ¿qué hace? En el versículo 9, vamos, ¿cierto? 10. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo adoptó y le puso por nombre Moshe, en hebreo original Moshe, diciendo, porque por las aguas lo he sacado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí más o menos tenía ¿cuántos años Moshe? 3 añitos, más o menos, tenía 3 añitos. O sea que él ya tenía lo suficiente para entender su identidad. Pero pasa de una mamá a otra mamá. Entonces aquí viene la primera prueba del ministerio: morir a la familia. Moisés tuvo que morir a los 3 años. Tremendo, hermano. Dios no le dio opciones. Dios ya le tenía una predestinación. Entonces, ya hijito, sabes los principios, ya sabes quién eres Bené de Israel, ahora pasa a mamá egipcia. Tremendo choque, ¿o no? Que usted le diga a Natán, ya mándelo para otra tierra. Está tremendo, porque él va a decir, tengo que dejar mis papás a otros papás, a otra vida, y a veces usted adulto y le da miedo irse aquí a Melgar. Quiere llamado y le da miedo irse acá 4 horas. Cobardes, ¿qué tal ir a otro país? Es una realidad. Es una realidad. Usted ya tiene que cambiar su chip. Orar al Espíritu Santo. Quítame los apegos emocionales que no me dejan tener ministerio. Porque usted no sabe de a cuánto tiempo el Padre lo va a sacar, lo va a mover. Y usted todavía apegado a su papá, a su mamá, a su abuela, a su tío, a sus hermanos. ¿Cómo el Padre lo va a usar? A Moisés lo sacó a los 3 años. Ahora le digo a los papás, si Dios saca a su hijo para otra nación, ¿usted qué va a hacer? Darle la bendición. Pues que se vea, porque si alguno se tendrá que ir. No todos van a terminar en Colombia y eso va a ser una realidad futuro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando le digamos, usted no es de Colombia, usted se va para otra nación y se va acompañando a otros hermanos que son enviados para apoyar? Entonces, ¿no va a haber ministerios? Sí. Bueno, entonces aquí le tocó cambiar de una mentalidad hebrea a una mentalidad que no asimilarse, sino prepararse para lo que tenía que enfrentar. Entonces aquí va también la mentalidad madura. Si mi hijo se va, ¿será que se va a perder si tiene la identidad clara? No, porque aquí vemos que Moisés nunca perdió su identidad como Bené de Israel. El lugar no te hace Bené de Israel, es la determinación de tu corazón. Hermano, eso téngalo claro, y los jóvenes ténganlo claro. Usted va a ser Bené de Israel aquí, en la China, en Estados Unidos, en Suacha, en Cachipay, en la Nueva Jerusalén, donde sea, si usted de verdad formó su alma Bené de Israel. Porque, hermano, entonces ninguno se podría ir, ninguno se podría enviar, porque entonces se va a contaminar y se va a destruir. Eso es una mentira diabólica. El que es nacido de nuevo, nacido es. El que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. El que es nacido de la carne, aquí hemos visto que se han vuelto para atrás estando aquí con nosotros. Entonces eso no asegura nada. El que ha de ser, será fuerte en la muná y en sus principios aquí y donde quiera que esté.
que es que si se va, que se va a contaminar, no, eso ya es la decisión. Si yo quiero llamado, aquí vemos a él, tenía solo 3 añitos, y miremos acá en el versículo 11. Entonces en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos, los vio en duras tareas y observó un egipcio que lo golpeaba a uno de los hebreos y sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Cuántos años había pasado en la vida de Moisés? 40 años. 40 años. Para él llegar a esa acción, entonces, ¿cuánto tiempo estuvo rodeado de la cultura egipcia? 40 años. ¿Perdió su identidad desde los 3 años? No. Para que los jóvenes me salgan con charadas, con bobadas, inmadureces, que se debilitan porque no están aquí metidos 24 horas al día. ¿Cómo se sostuvo Moisés con una cultura egipcia? Y aquí tenemos algo claro que pensar. Aquí su lengua, sus principios ya los tenía claros, pero algo que tenía acá era que él ya tenía su identidad. Aquí vemos la primera prueba de él, que vemos justicia. Él no mató por violencia, mató por justicia. Porque cuando dice acá que el egipcio le estaba golpeando, no le estaba golpeando con puños, hermano, le estaba dando a casi muerte para matarlo. La intención del egipcio era matarlo. O sea que lo que hizo no fue por violencia, sino por defensa. ¿Qué tenía él? Amor por su pueblo. ¿Cómo sabemos a alguien que tiene ministerio ama su pueblo y está dispuesto a pagar el precio que sea por su pueblo? Tiene compasión, irrajen en su espíritu. Le duele ver a su pueblo destruido, le duele ver a sus hermanos destruidos, le duele las almas, le duele su corazón llora, no por estupideces naturales, perdónenme la expresión, sino por ver las ovejas perdidas de la casa de Israel perdidas. Entonces a ti no te va a doler decir, perfecto, voy a sacrificar mi vida, me voy a ir de mi comodidad, me voy a ir de mi carrera, de mi casa, de mis cosas, por amor a los Bene Israel. Entonces tu interés ya no será tu interés, sino el interés de tu Abba. Si tú quieres llamado, hermano, esto te va a costar dejar cosas que tú creías que nunca el Padre te iba a pedir. Ay, ya no voy a servir aquí en Colombia, no. Ay, yo pensé que iba a ir para la Nueva Jerusalén, no. Ay, y en Cachipay tampoco. Ay, y en Fontibón tampoco. ¿Qué tal el Padre nos diera la orden de sacarte? ¿Tú qué vas a hacer? Va a ser morir a todo por causa de un pueblo. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Qué si fueron los Bene Israel? Ay, pero es que yo no sé hablar idiomas. Mi padre ya te hará hablar el idioma. Eso no se preocupe. Idioma kiwi. Lo que el Eterno quiera contigo. Entonces aquí vemos que ahí vamos entendiendo que él no mató por violencia, sino por amor y compasión. Entonces dice, al día siguiente salió y vio a 2 de los hebreos. Aquí vemos que se le levanta lo mismo que Yeshua. Que reñían, entonces le dijo al que maltrataba y al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente estoy descubierto. ¿Fue rechazado por sus mismos hermanos hebreos? Sí. ¿Vas a ser rechazado por muchos? Sí. ¿Tú quieres llamado? Vas a ser rechazado también. No esperes que tú llegues allá y te digan, bienvenido, Bene Israel, ¿cómo te amamos? Estábamos esperándote. Eras el escogido que estábamos orando de hace muchos años.
Van a decir, llegó el judío a judaizar este pueblo. Llegó los locos, como a mí me han dicho. Llegó los que vienen a destruir el negocio de los pastores. Llegaron los judaizantes. Llegaron los falsos. De todo te van a decir. ¿Te van a llegar amando? Aquí no la muevan. Por eso te vas a aferrar a esta palabra, Mateo 19, 29, que dice: y cuanto hayas dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras, ahora sí entendemos este versículo. ¿Por quién? ¿Por capricho? ¿Porque quieres irte de fama a otro país o a otro municipio de Colombia? Por mi nombre recibirás 100 veces más y heredarás la vida eterna. Por si usted se desanima, coge este versículo grande, hágalo grande. Cuando usted esté allá en otro municipio, o en otra vereda, o en otro lugar, y usted va a escribir y dice: tuve que dejar a Soacha, tuve que dejar a mi papá, mi mamá, mis hermanos, pero no importa, Padre, tendré 100 veces más en la vida eterna. ¿No eso es mayor? Entonces, ¿qué va a hacer el Padre? ¿En qué lo probó Moisés? En dejar su identidad, en dejar su comodidad, porque él era hijo de la hija del faraón. ¿Tenía privilegios? Claro. Tenía todo, tenía poder, tenía nombre, tenía riquezas, tenía todo. ¿Y el Padre qué le dijo? Le tocó, mi hijo, sus 40 años de vacaciones se le acabaron. Le toca huir como cualquiera. Entonces, ¿qué hace el Eterno en tu llamado? Muchas veces tendrás que huir. ¿Usted sabía que la hija de Faraón se había casado con un hebreo? Ella era casada con un hebreo. ¿De qué? De la tribu de Judá. Porque ella tenía compasión de los hebreos. Aquí lo vamos a entender en Primera de Crónicas, capítulo 4, 18. Dice, ¿cómo dice en su traducción? Por favor, lo lee alguno. Primera de Crónicas 4, 18. Aquí vamos a entender un plan profético de redención. Cuando también el Eterno tiene rajen en la noche de Pesa, porque egipcios salen también. Y su mujer. ¿Sí? Primera de Crónicas 4, 18. Y su mujer, Yehudayah, dio a luz a Jered, Sí. padre de Gedor, a Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitiah, hija de Faraón, con la cual casó Meret. ¿Sabe de dónde venía él? ¿De la tribu de qué? De Faraón. No, De Judá. de Judá. O sea que su sangre de sus hijos, ¿de quién era? ¿De la tribu de quién? De Judá. O sea que el padre tuvo rajen de ella, la adoptó, porque el nombre de ella, ¿qué significa? Bitúa significa hija amada por Yahweh. Entonces ella fue redimida. ¿Y ella qué hizo con Moisés? Lo redimió. Ya había un plan profético. Esto nos enseña para los últimos tiempos que Dios también tiene de esas tierras tribus que van a ser redimidas. ¿De dónde? Egipto y Asiria. Egipto y Asiria. Es una profecía. A través de ella se cumple. Solo por ella. Por eso es que en Isaías dice que Sí. tendrá misericordia. Léelo si quieres. Isaías. 19:25. Leámoslo, Isaías 19:25. ¿Por qué se cumple esa profecía? Solo por ella, por Bitía. ¿Qué dice? Isaías 19:25. Esto nos enseña, hermanos, y esto para personalmente mi vida, me cambió mi ministerio. Dice, Ahorita porque le digo por Yahweh qué. Sebaot de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Misraim, y el asirio, obra de mis manos, el Israel, mi heredad.
¿De los asirios salió un remanente para los últimos tiempos? Entonces, por un acto de amor por ella. Entonces, el Eterno la adoptó a ella y ella entendía el poder de la adopción. Por eso cuando empieza, se pintan los cinceles, salen también egipcios juntamente con los hebreos. Y son redimidos esa noche. Porque no todos los hijos de los egipcios murieron, salieron juntamente con primogénitos de el pueblo hebreo por causa de este acto de ella. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros no tenemos que hacer excepción de lugares, de territorios y de personas, porque el Padre a muchos, de muchos lugares, también los tiene predestinados como a ellos. ¿Lo creemos? Entonces aquí vemos que él huye. ¿A dónde huye? A María. Vamos a entender esto proféticamente, ¿por qué allá? Y dice acá, él respondió, ¿quién te ha puesto por príncipe o juez de nosotros? Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Ustedes saben quién eran los madianitas? ¿Descendientes de quién? De la tercera esposa de Sétura, de Abraham, sí señor. Entonces, ¿qué había? Sangre de su pueblo. El Padre tenía todo predestinado. ¿Qué quiere decir? Que a donde el Padre nos envíe, ahí ya hay un pueblo apartado para recoger. ¿Ya? Ay, pero es que ese es el pueblo más condenado, más contaminado, más terrible. ¿Y usted quién es para contender con el alfarero? ¿Acaso Yahweh no es Dios del universo y la tierra para escoger los bienes de Israel donde los cuatro vientos soplan? Pedro, dígale que a tu lado no seas como Pedro. No llames a inmundo lo que Yahweh ha santificado, porque Yahweh escoge donde quiera ir a donde vaya y se necesita gente con urgencia. ¿Qué hizo acá? Entonces, ¿dónde vemos esto? En Hebreos 11, 23 al 25, miren lo que es tremenda la Muná. Por eso esta mañana el Padre exhortaba tan duro sobre este tema. Por la fe, los padres de Moshe, o sea, el acto de los padres, cuando nació lo escondieron durante 3 meses, porque vieron que era niño. Ahora sí entendemos la expresión hermoso, que ya no es hermoso, porque no temieron al mandamiento del faraón. Por la fe, Moshe, cuando llegó a ser grande, se rehusó a llamarse hija del faraón, o sea que él renunció a su realeza. ¿Y usted qué le duele renunciar a un trabajo por el Padre? Ay, que está esclavo, que es ese trabajo que está como una mula y no tiene tiempo para el Padre. No, yo no puedo. Eso es demasiado lo que el Padre me pide. Demasiado. Y entonces Moisés renunció a la realeza para ser como sus hermanos. Y usted que le pide algo y se derrite como azúcar. Ay, que se tiene que ir para un municipio de aquí a 3 horas y le da miedo. No, pero es que esas 3 horas de acá, no, que usted se acobarda, se llena de pavor, que ha de comer, que ha de vestir, ¿qué sería este hombre que le tocó ir y dejar su realeza, su familia, su posesión? Entonces acá es un acto de amor por su pueblo, que prefiere renunciar a la realeza, prefiere renunciar a su comodidad para tener compasión y misericordia de su pueblo. ¿Qué te va a pedir el Padre si quieres llamado? Renuncia a todo. No me gusta esa predicación, devolvamos. No escuche como que ¿qué? Renuncia a todo por mi llamado. Renuncia a tu comodidad, renuncia al lugar donde tú estás, renuncia a tu familia. Si tus padres no quieren jóvenes, ¿a quién le va a tocar aceptar el llamado? A ustedes. ¿Qué pasó con los jóvenes? ¿Será que jóvenes no se van a quedar solos, sin papá y sin mamá? Sí, señor, les tengo una excelente noticia.
Si ustedes son todavía dependientes, díganle que Saturno le toca ser no dependiente. Porque el ser dependiente te conlleva a no creerle a tu padre, a no tomar decisiones. Ahora les dice uno, salgan de la casa. ¿Por qué cree que toca salir de la casa muchas veces? Para aprender a tener dependencia total del Eterno. 15. Llegó a Madián, donde había su familia, porque había sangre de la promesa del pacto de Abraham. 16. Estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote Madián vinieron a sacar el agua por llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y le echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y le dio a beber las aguas a sus ovejas. Acuérdense que habían pastores violentos que estaban matando por los pozos por el tiempo de sequía que había en la tierra de Madián. Moisés nuevamente siente rajen y compasión por esas mujeres. ¿Y qué hace? Las defiende. ¿Era un hombre que defendía a capa y espada a su pueblo? Ah, bueno, ¿qué tiene que tener usted por su pueblo? Celo, amor, identidad. Usted a su pueblo usted no lo puede abandonar. Usted por su pueblo tiene que pelear, por su pueblo tiene que defenderlo y tener compasión y misericordia. Entonces aquí vemos que había una descendencia de Abraham. Eso lo encuentras en Berechí 25:2, ahí dice porque ellos venían de descendencia de Abraham. Y entonces huye, y aquí es cuando miramos que su padre Reuel, ¿qué significa su padre Reuel? Ahorita lo vamos a entender. ¿Qué hace? Miremos más adelante. Y volviendo ellas a su padre Reuel, su padre, le dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio. ¿Por qué le dijo un varón egipcio? Por la lengua. Ahí vamos a entender más adelante el llamado a Moisés, que cuando dice que era tartamudo, no, era que se había acostumbrado tanto a su lengua egipcia que habían palabras de su idioma que todavía no podía pronunciar bien. No era que era tartamudo, no, sino que él venía tan ya hablando egipcio que cuando el padre lo llamó, su idioma no lo podía hablar bien. Después lo vamos a entender en la otra etapa del llamado. Pero aquí vamos a ver lo que significa Reuel. Entonces, ¿por qué le dijo varón egipcio? Por su forma de hablar y su forma de comportarse. Nos defendió de la mano de los pastores y también los sacó del agua y le dio a beber de las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? Porque habéis dejado a este hombre, llámamele para que coma. Vuelve otra vez al padre en medio del proceso que hace, se encarga de su provisión. Entonces mira que está a tu lado, dile: el padre cuando llama y te saca, también ya tiene un plan para proveer. ¿Cómo? Usted no se preocupe, mi hijo, que el padre le va a dar la forma. Entonces dice acá: y Moisés convino en morar con aquel varón y le dijo a su hija Séfora por mujer a Moisés. Fuera que le dio de comer, que le tenía la idónea. Jóvenes, amados preciosos, tranquilos que el padre ya le tiene la suya, así sea en la China, así sea una negrita del África. El padre le tiene su bendición donde sea. Lo que pasa es que nosotros somos de mente. Si no está aquí, tranquilo que hay mujeres como llamas de fuego para las naciones en otros lugares, que el Padre las está consagrando y preparando también, hombres también, o que van a llegar y van a ser consagradas igual que en esta casa. Entonces aquí vemos que el Padre se encarga no solamente de su alimento, sino de su parte sentimental. Pero ¿por qué el padre de una vez le da a la esposa? Porque uno dice, bueno, viene y una vez le da a la esposa, ¿por qué será? Mira el que está a su lado: porque el padre sabe que un hombre no puede servir sin su compañera. El llamado es de dos, no de uno, porque el plan perfecto de Adonai siempre fue crear a su compañero y compañera para cumplir
su propósito. Solo no, porque el Padre nos llama a un ministerio a personas solas. Y algo que hace aquí el Padre es que le dice: mi hijo Moisés viene de dolor, viene de morir a la familia que necesitaba una compañera, consuelo. ¿Será que el Padre no sabe tu necesidad sentimental? ¿Será que el Padre no sabe que necesitas la fuerza de alguien a tu lado? Yo sola jamás hubiera podido soportar las pruebas si no hubiera un hombre tan maravilloso como su pastor. Yo he sido fuerte por Yahweh y por él, pero yo creo que sola no hubiera podido. Entonces a veces los jóvenes: ay, cuando tenga 40 yo me caso. Olvídese, entonces ¿cuánto tiempo va a perder en su ministerio? No, pues no, por favor. ¿Por qué el Padre algunos jóvenes los va a casar pronto? ¿Será por calentura o por llamado? Por llamado. Ah, bueno, por llamado. Porque el Padre está interesado que usted crezca en todas las áreas y que se centre en sus ovejas, y si necesita ministerios urgentes, pues los va a casar, hermano. Solo es de ponerle tanta religiosidad y tanta cuestión. Padre, tú tienes un llamado para mi hijo, dale pronto su bendición para que cumpla el llamado. ¿No es que orar así? ¿Qué fueron los papás o qué? Es sencillo. Su hijo no se va a casar porque no esté solo como un champiñón, no. Su hijo se va a casar porque tiene un llamado, porque tiene un ministerio, porque el Padre lo tiene preparado. Y para que no peque, para que no caiga en garras de Jezabel o de otra persona que le destruya su llamado, pues el Padre va a alinear así: Pepe con papá, pim, pom, pom, y listo. Y la bendición de su roy, chao, váyase a hacer el llamado. Eso va a pasar ahorita. Entonces no es tiempo de pensar: ay, pero ¿por qué? Pero es que no estudió la carrera, no hizo el doctorado, el superdoctorado 3 veces. Aquí vemos que Moisés dejó de ser rey para ser siervo. Y usted pensando en doctorados y no sé qué más cosas para que su hijo se case. Pero le tengo una mala noticia: si tiene llamado, le va a tocar renunciar a muchas cosas para cumplir el ministerio. ¿Sí? ¿Se fueron los papás? Y entonces los jóvenes, la mentalidad: si Dios tiene un hijo con un tremendo siervo y una sierva, ¿usted qué se afana si Dios se va a encargar de la necesidad de ellos? Dios les dará una herramienta, les dará una bendición, les dará una provisión, les dará un talento, les dará una capacidad, le dará lo que necesite su hijo, su hija, su yerno, su nuera, para que sobrevivan y cumplan el llamado a donde quiera que el Padre lo llame. ¿De qué se afana? ¿De que lo va a escribir en la Javeriana? ¿Cuánto usted va a gastar? 100 millones para después ganarse 1 millón. Y después que su hijo le tenga que decir: gaste 100 millones para no ejercer la carrera. ¿Sí? ¿Eso es lo que usted quiere? O cumplirle el destino del Eterno y que el Padre se encargue de mostrarle la herramienta de cómo van a sobrevivir, porque los va a enviar. Va a cambiar los destinos de muchos. Entonces el Padre, cuando tiene un plan acá, vemos que el Padre viene y cambia. Entonces el versículo 22 dice: ya le dijo a un hijo, le puso por nombre Gersón, que significa forastero, porque soy de tierra lejana. Aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto, o sea, el Padre derribó a Faraón, y los hijos de Israel gemían por la causa de servidumbre, y clamaron, y subió el clamor de ellos al Padre. Y oyó ¿quién? Yahweh el gemido de ellos, y se acordó del pacto de ¿quién? De Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Yahweh a los hijos de Israel y lo reconoció después de 40 años casi de oro. Si tengo un poquito más. Entonces, ¿qué hace el Padre cuando envía a alguien a abrir arcas? Se acordó el lugar de ese territorio y envió un Bene de Israel. Porque el Padre está viendo el dolor de muchos lugares que no hay pastores, que no hay quien pague el precio, y necesita a siervos como están aquí en este caso. ¿Se fueron?
¿Usted qué cree que lo que se ha pagado el precio en esta casa ha sido en vano? ¿Usted cree que la Torá y lo que el Eterno ha venido entregando es porque simplemente quiere verlo usted sentado recibiendo un mensaje cada 8 días? ¿O porque hay una necesidad y una carencia allá afuera donde la gente está gimiendo? ¿Será que hay pastores de verdad? Un día estos jóvenes con mucho amor llorando nos decían al pastor y a mí de Cachipay, decían: yo pensé que no existían hombres de Dios hasta que los conocí a ustedes, porque conocimos tantos malos pastores que nos hicieron tanto daño, que cuando los conocimos lloramos y entendimos que si había hombres de Dios, porque ustedes nos han tenido que vivir eso, que es estar pastoreado por un hombre que les robe, que los manipule, que los maltrate, que les haga daño. Pero los que sí han sido maltratados y han sido heridos por falsos pastores entienden el valor de tener un verdadero pastor. Y ellos llorando nos decían: yo pensé que eso no existía hasta que los encontré a ustedes. ¿Será que eso no va a pasar a futuro? Cuando se envíe hombres de Dios y diga: yo pensé que no existían hombres de la Biblia hasta que llegaron ustedes. Aleluya. Eso es lo que falta en la tierra. No hay hombres como Moisés que amen sus ovejas. Por eso aquí cuando a Pedro le dice el Eterno, ¿por qué cree que lo que más le confronta aquí en Juan capítulo 21, 15, versículo del 15 en adelante? Dice: cuando hubieron comido, Yeshua le dijo a Simón Pedro: ponga tu nombre, Ingrid, Miguel Ángel, Valentina, Josué Luis Duarte me está pensando. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis ¿qué? Volvió a decirle por segunda vez: ponga su nombre, Maoli, hija de Jonás, ¿me amas? Maoli le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, apastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Juanca, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció y le dijo por tercera vez: ¿me amas? Respondió: tú lo sabes todo, tú no sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Usted qué cree que el Padre con la tierra, qué es lo que está necesitando? Hombres que amen sus ovejas, obreros que realmente tengan compasión y dispuestos a pagar el precio. Usted sabe que este nombre de su suegro Yetro, porque el nombre aquí lo tenemos, volvamos un poquito, el 18, Reuel es el mismo Yetro. ¿Qué significa? Hombre amado por su pueblo. Eso significa Yetro. Tiene las siguientes letras: Yud, Ta, Resh, Ba. ¿Qué significa? Amado por su pueblo. ¿Era cualquier suegro? ¿Tenía cualquier suegro? Tenía un hombre que era amado por todo su tribu. O sea, Dios le dio un hombre de paternidad espiritual. Ahí volvió a recibir paternidad espiritual a través de este hombre. Entonces, ¿qué hizo a través de su suegro? Voy a darte otra paternidad espiritual. Le voy a dar otra vez a alguien que piense en ti. O sea, el padre con Moisés tenía, aunque se movía, le daba paternidad, provisión, cobertura. Entonces, ¿qué necesitas tú y qué necesita la tierra? Gente que tenga paternidad espiritual. El padre va a necesitar de gente que le dé cobertura espiritual a sus ovejas en los últimos tiempos. Que haga esto, Romanos 14 al 16. Bendecí a los que persiguen, bendecí y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos sino asociándonos con los humildes, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué pudo haber dicho aquí 40 años de la vida de Moisés? Perdí todo, no tenía familia, pero mire esto que tiene una revelación tremenda. 40. ¿Por qué 40? Porque 40 fue los 40 días y 40 noches para ver redención. 40 significa redención. 40 años significa un nuevo inicio, un nuevo comienzo.
40 años para tener una tierra prometida. 40 años de dolor para tener alegría. La letra 40 representa la letra Men, que representa aguas, vida, redención. También significa Torah. O sea que en él ya era un hombre de Torah para ahora sí recibir su llamado. Ahora les hago una pregunta. ¿El llamado fue ahí o desde el nacimiento? ¿Tuvo procesos y momentos difíciles para llegar ahí? Entonces, el punto de tu vida, todo lo que vives es parte de tu llamado. Aún donde naciste, aún de los padres que viniste, aún en la tierra que naciste, aún en las situaciones físicas, espirituales, financieras, todo es parte de tu llamado. Porque si Moisés no hubiera vivido persecución, dolor, morir a su familia, haber nacido en ese lugar, no tendría la capacidad de entender al pueblo que iba a pastorear. ¿Cómo tú vas a saber la necesidad de tu pueblo? ¿Cómo tú vas a sentir el dolor de tu pueblo si no has vivido el proceso? ¿Cómo tú vas a tener compasión si no vives nada? Si no tienes una historia que contar. ¿Cómo tú vas a parir vida a otros cuando no has vivido dolor? Por eso muchos de nuestros dolores, muchos de nuestros desiertos son las alegrías de otros. ¿Sí sabías? Nuestros dolores son las alegrías de otras ovejas. Nuestras aflicciones son parte de las alegrías de otros. ¿Pero por qué? Porque el corazón de pastor no se nace, se forma. Nadie podrá decir que va a amar a un pueblo si no vive un proceso, hermano. Nosotros los hemos amado a ustedes, pero hemos sufrido también mucho. Hemos tenido que reír, hemos tenido que llorar, hemos tenido que pasar momentos amargos, dolorosos, pero también reír con ustedes. Y aquí nos han visto envejecer desde nuestra juventud y no nos hemos ido. Así que donde el Eterno te envíe, no te podrás mover después de que te envíe. Te tengo una noticia. Donde el Eterno te envíe, no te podrás mover hasta el tiempo de pronto que cumplas cierto tiempo y veas reír fuerte como nosotros, que ya nos podemos mover para poder confiar la grey que el Eterno nos da. Nosotros ya nos podemos mover porque ya hay quien confiemos la grey, no descuidar la grey. Por eso, usted que anhela buen obispado, buena obra, deseos. Pero prepárate muy bien, porque una cosa es los misioneros, ellos sí se pueden mover. Ellos sí, el padre a futuro, que si necesitan acompañamiento en la otra nación, tremendo, porque pueden viajar. Tremendo. Los maestros también, apoyo en otro país, también se pueden ir, por tiempos, por temporadas. Pero cuando ya digamos tiempo completo que usted se dedica a ese país, a ese municipio, a ese lugar, no se puede mover. Amará a su pueblo y morirá con su pueblo. O hasta que tenga gente fuerte lo suficiente para poder hacer lo que hoy en día hacemos y lo que haremos a futuro. Tolima, Paipa, tal lugar, tal lugar, tal lugar. Ir a vigilar que estén haciendo lo que se les formó. Ese será nuestro final con su pastor. Ir a cuidar las arcas para mirar que cumplan tal y cabalidad como les formamos el llamado. Nuestra misión no es un lugar, es cuidar las grey que se van a abrir a futuro. Pero los que están comenzando no se pueden mover. Por eso uno tiene que saberle pedir al Padre qué capacidad usted tiene.
y qué va a soportar. Si usted anhela eso, ahora, los que van a estar moviéndose también tienen que tener mucho amor, porque estar durmiendo en camas ajenas, comidas ajenas, lugares ajenos, eso no es muy fácil. Ay, tan chévere que yo voy a estar pim, 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 pim. Esperemos hasta dónde es tan chévere, porque hay cosas que parecen chéveres, pero hay que pagar un precio. ¿Usted sabe qué es estarse moviendo y no tener descanso? Entonces, también hay que negarse a la comodidad. Pero también prepare sus hijos para ser llamados a lo que el Eterno les está estableciendo. ¿Queremos hijos? ¿Para qué los queremos? ¿Y con qué propósito los vamos a tener? Yo ya lo tengo claro. ¿Usted ya lo tiene claro? ¿Qué pasó? ¿Se fue la Grey? Así que con esto nos despedimos en nuestro video y que el Eterno haga fuerte tu vida para el llamado que el Eterno te ha elegido.